Bueno, buen día, María Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal vives Hola, muy buenos días, Pilar. qué tal Muchas gracias vives? por invitarme. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Cómo vives este momento histórico? Con muchísima expectativa a lo que puede acabar sucediendo y respirando mucho. Y respirando mucho. Bueno, como veis, hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con María Ángeles Farreñi, fundadora y directora de Natura Respira, periodista científica que lleva más de 15 años como entrenadora personal de respiración, de educación corporal y también de liderazgo. Ha impartido talleres en Barcelona, en Girona, en Lérida, en Madrid, en Francia, en Berlín y además es delegada en Girona de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Pues bienvenida a nuestra sección, María Ángeles. Muchas gracias, Pilar. Bueno, me gustaría conocerte un poquito más, un poquito mejor, ¿no? Y justo estamos en el momento adecuado. Cuéntanos cómo te recuerdas de jovencita, qué te gustaba hacer. Bueno, de jovencita era un poco un bicho raro y bastante solitaria. Yo recuerdo que mi pasión era leer y siempre me pillabas en las bibliotecas o hablando con gente mayor porque me contaban cosas. Mi nombre es María Ángeles o María Ángeles y me llamaban María Demonios. Entonces era como que el único sitio en donde, o la única manera que había para que estuviera calmadita y tranquilita era cuando la gente me contaba cosas. Y entonces allí era como que, wow, ¿no? Me fascinaba lo que me contaban y no había niña. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezaste en el mundo laboral? ¡Ay, por Dios! Menudo recuerdo me acaba de venir a la cabeza. Pues mira, mi primer trabajo fue en una oficina con una máquina de aquellas que habían de contar, una maquinota gordota, intentando cuadrar los números que eran unas hojas de albaranes muy finitas. Entonces, marcabas en aquella máquina grande el número, rock, 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 manivela y sumaba. Pero nunca conseguí que me cuadrara a la primera, jamás. Siempre salía 1 o 2 horas más tarde porque nunca conseguía que aquello cuadrara. Así que ahí fue donde me di cuenta de que los números no eran lo mío. No eran lo tuyo, ¿verdad? Y en los años 80 entonces empiezas a trabajar como periodista de ciencia y tecnología en La Vanguardia, ¿no? Y colaboras también con El País, con El Mundo y con toda la prensa especializada. Sí. ¿Cómo fue aquella etapa? Muy interesante, porque a mí la ciencia siempre me ha gustado mucho, interesante y estresante, porque fui la segunda mujer en este país, después de Malén Ruiz de Elvira, que escribía sobre ciencia y tecnología en un mundo de hombres. Tampoco es que hubieran muchos, habían 4, quizás no más. Y tenías que estar como mujer constantemente demostrando que eras mucho más que la azafata de feria y entonces yo tenía desarrolladas ciertos truquillos para que pudieran tener en cuenta mi trabajo. Entonces esto llegó un momento en que me saturó al cabo de 10 años, me saturó bastante, lo dejé todo y me marché a la India. Y ahí fue donde aprendí muchas de las cosas que hoy en día estoy aplicando. Ah, bien, pues luego nos cuentas un poquito, ¿no? Porque también fuiste responsable de prensa en el Departamento de Sí, Industria de la Generalitat de Cataluña correcto. y Sí, del Departamento de Prensa de la Universidad Politécnica también de Cataluña, ¿verdad? sí. ¿Y qué Estuve... supuso? Sí, cuéntanos, Dime, cuéntanos. dime. No, sí, cuéntanos qué supuso para ti esa etapa también. Bueno, forma la parte de mi etapa como periodista científica, en donde mi vida eran papeles, 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 lectura, lectura, lectura. Y muy interesante porque a mí la ciencia y la ciencia ficción siempre me ha encantado. De hecho, hice muchos pinitos en el sentido de trabajar todo el tema de la neuroplasticidad, que me ha parecido siempre súper interesante. Tuve la gran suerte de entrevistar a auténticos científicos
a uno de los grandes científicos que tenemos, ahora ya he perdido la pista, no sé si sigue vivo, pero Amat era el padre de la robótica en la UPC y realmente era una delicia ir a esos departamentos e intentar traspasar a un lenguaje coloquial lo que esas personas, esos científicos, esos coquitos estaban en aquellos momentos trabajando. En particular recuerdo un trabajo muy interesante que se hacía sobre materiales que se deshicieran en el cuerpo humano porque no sé si la palabra sería correcta, biodegradables, pero algo parecido. Porque cuando antes te rompías algo y te ponían un hierro, al cabo de X tiempo te tenían que volver otra vez a operar porque eso bailaba, no se había adherido al organismo y entonces eso representaba otros problemas. Entonces, en ese departamento se estuvo trabajando sobre estos materiales y era muy interesante ver el proceso de estos materiales. Y fue una época también que recuerdo con mucho cariño porque junto con el Departamento de Matemática Aplicada, pues desarrollamos un cuentecito, había un concurso de cuentos y junto con ellos me ayudaron a hacer un cuento en donde yo demostraba que no era verdad que el hombre descendiera del mono, sino de un algoritmo estropeado. Y por eso se nos iba la olla como se nos iba. ¿Y qué es lo que más aprendiste en el mundo del periodismo con tanto hombre, como dices, ¿no? Es una época también de trabajar en trabajos que hacían los hombres, con lo cual, como decíamos antes de empezar la entrevista, tú te sentías un poco especial, ¿no? Diferente. ¿Y cómo era esa etapa en esos años? Bueno, era una lucha continua como mujer para que se me respetara, porque además yo he sido siempre muy coqueta y me encantaba ir súper bien vestida, iba con sombreros. Yo empecé a estudiar esto en periodismo en Francia, en París, en la Sorbonne, y entonces, bueno, ahí hay una manera muy chic de hacer las cosas y yo intentaba implementar lo mismo aquí. Entonces iba siempre con sombreros de ala, fumando mis puritos Montecristos número 1, porque además había descubierto que en ese mundo de hombres la manera de que te escucharan era, como dicen los franceses, épater les bourgeois. Entonces yo, cuando se había acabado la comida y habían hecho su explicación, obtenía muchas respuestas a preguntas, pues sacando mi purito, mi cortapuros y poniéndome a fumar. Entonces eso llamaba mucho la atención. Y entonces ahí pues conseguía información que yo luego evidentemente la guardaba para que otra empresa supiera que yo sabía. Es aquello que se hace en prensa, que tienes la información y la guardas no para publicarla, sino para que a quien vayas a entrevistar pueda decir, wow, sí sabe, podemos contar. Porque además la información bien utilizada tiene muchísimo poder. No se trata de que la publiques, sino que simplemente es un arma para que el de enfrente sepa que tú sabes. Ah, muy interesante, muy interesante. Dicen que no hay que saber todo, sino estar cerca del que sabe. Pues habrá que estar cerca de los que saben, ¿no? Siempre he dicho lo mismo, que bajo quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Eso es, Y es una manera de aprender siempre. efectivamente, eso decía mi padre. Bueno, ¿qué te hace pasar de periodista científica a terapeuta? Cuéntanos. Bueno, pues precisamente ese cansancio, esa lucha constante después de 10 años de tener que estar demostrando, eso era un estrés brutal. Llegó un momento en el que yo estaba llevando la revista de robótica y un buen día, o sea, llevaba la revista de robótica, estaba en el país, estaba en aquellos momentos, había país, estaba llevando las páginas de vanguardia de ciencia y tecnología, estaba en prensa, en la UPC, llevaba la revista de robótica, espera que no suene el móvil, llevaba la revista de robótica, llevaba también la revista francesa Zero One Informatique y 3 Electronique. Bueno, yo diría que todo lo que oliera a ciencia y tecnología, ahí estaba yo. Correo Catalán, El Mundo,
PC World, que eran unas revistas técnicas de informática que había en Madrid por aquella época. ¿Qué más había? El Nuevo Lunes de Madrid, del cual yo llevaba las páginas de ciencia y tecnología. Bueno, entonces, un buen día recuerdo que me pongo a escribir en el ordenador y me empiezan a caer unos lagrimones brutales. Llamo a mi redactor jefe y le digo, no puedo terminar esto, estoy hecha polvo. Y me da el nombre de un psicólogo amigo suyo. Me voy a ver al psicólogo, le cuento todo lo que hago y cuando termina me dice, uff, y te preguntas que por qué estás cansada, si me acabas de cansar a mí. Así que ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que estaba más allá de los límites incluso del estrés y tenía un muy buen amigo que venía de India, era fotógrafo, había sido varias veces mi fotógrafo en reuniones de historias que se hacían y en convocatorias, eventos y tal, y me habló de un sitio llamado Pune en India y me dijo si yo quería ir. Entonces yo dije, no, no, tú estás loca, yo qué voy a hacer allí. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo trabajaba en una parte de la casa que daba a una galería inmensa en donde allí ellos muchos días se ponían a cantar y se podían hacer cánticos y reuniones y reían. Y yo mientras estaba allí escribiendo, rodeada de libros por todas partes, fumando como una cafetera, bebiendo café por un tubo, con mi botella de bourbon, los veía que se lo pasaban pipa. Y yo, oh, por Dios, qué bien se lo pasa a esta gente, qué envidia. Y un día vino este amigo mío y me dijo, ¿me acompañas a un sitio que tengo que ir a llevar algo? Y dije, vale, voy. Cuando entro, era cerquita de la casa donde estaba, que era en plena diagonal, cuando entro, al fondo, voy hasta el fondo del pasillo y encuentro ese patio maravilloso que yo veía desde mi casa. Y yo, no me lo puedo creer. Y ahí fue cuando se empezó a maquinar en mi cerebro, mm, me doy el piro vampiro y me voy a India. Ahí fue un proceso de varios meses, pero que terminó mandándolo todo a freír puñetas y marchándome a India. Y tuve buenos amigos, porque esto fue en un momento que causó, a nivel profesional, yo era bastante conocida por los cargos políticos que tenía y tuve gente que intentó no impedírmelo, pero sí que me tenían controlada. Y en concreto mi colega de una amiga mía que estaba en Reuters en aquellos momentos, a través de Reuters sabía dónde estaba y me tenían como, a ver, que no nos la secuestren. Así que ahí fue como yo aterricé en India, bastante protegida por mi gente de aquí. Qué bien. Bueno, y es por ese proceso de estrés descomunal que me cuentas, que empiezas a interesarte por tu cuerpo primero que nada y por el cuerpo de los demás después. Sí, correcto. Cuando yo fui a India estuve no llegó al año, pero casi un año allí. Aprendí muchísimo, aprendí mucho de conectar conmigo, porque del sector de donde yo venía las cosas no eran ni para hoy ni para mañana, sino que era para antes de ayer. Porque aunque trabajaba el semanario, también trabajaba el diario. Y fue una experiencia, no la volvería a repetir, pero es una experiencia que creo que muchos occidentales tenemos que pasar para valorar lo que sí tenemos y dejar de quejarnos por lo que no tenemos. Entonces allí, una vez hecha esta experiencia, bueno, pues fue cuando empecé a hacer trabajos sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre la respiración con un personaje maravilloso que en aquella época ella tenía 80 años, era Indra Devi, y que durante los 60, 70 y parte de los 80 ella estuvo viajando por toda Europa difundiendo las bondades de una correcta respiración diafragmática.
es decir, la respiración con control de la cintura abdominal, no la respiración abdominal, que eso es una animalada total y absoluto porque, eh, bueno, casca bastante las lumbares, o sea, perjudica muchísimo nuestras lumbares. Y ella trabajaba muchísimo, estaba en el instituto de a ver si lo pronuncio bien, Lonafla, ahora creo que lo he dicho bien, Lonafla, cerca de, no muy lejos de Bombay. Mm, y me interesó muchísimo, me fascinó ver cómo funcionaba ese mecanismo, esa bomba llamada diafragmática, que es el motor de todo el organismo y de la mente. Entonces, a la vuelta, bueno, a la vuelta fue cuando me dictaminaron una fibromialgia. Y terminé casi en una silla de ruedas y me querían operar. Y me daban, en aquella época estaba muy de moda el Prozac, y yo dije, no me voy a tomar el Prozac, tampoco me vais a operar. Y ahí fue donde empecé a poner en práctica todo lo que había aprendido y a darme cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo humano, de lo inteligente que es el cuerpo humano y de la conexión tan brutal que tiene con nuestro subconsciente a través de los gestos, de las posturas y del mapa respiratorio. Bueno, qué interesante. Ya ves, el cuerpo Pero humano es... vamos, sí, sí. Estás diciendo que la respiración abdominal es brutal, o sea, es perjudicial para el organismo, Totalmente, ¿no? totalmente. Pero nosotros no respiramos abdominalmente sin darnos cuenta, o sea, inconscientemente, ¿cómo respiramos? Inconscientemente respiramos corto y rápido, porque nuestra postura es esta, la del sofi, ¿no? La del me dejo ir. Esto es una postura en donde hay un programa, me hicieron una entrevista en TV2, en un programa que era Para Todos Lados, me parece que se llamaba, muy divertido, en donde yo decía, esta postura de estar aquí como reinona es porque yo lo valgo. O sea, es como que yo lo valgo. Y si hago así, se me va a caer la corona. Y en las reinonas nunca podemos hacer esto. Esto es lo mismo que esto. No sé si se me ve bien. Sí, se te ve. Ujú. Quedarme así como encogido, como en una especie de acto de contrición. En este encogimiento, todos los órganos que hay debajo de la cúpula diafragmática, que el diafragma es como un paraguas, cuando se abre todos los órganos que hay debajo de su cúpula, como puede ser el estómago, el colon, el hígado, las vellosidades intestinales, etcétera, etcétera, pues sufren, quedan colapsadas, ¿no? ¿Sabes aquello de los abuelos? De, niña, siéntate bien para comer. Sí. ¿Te acuerdas? Pues ellos ya sabían de una manera natural que sentarse a comer encogido no íbamos bien. O sea, que hay que mantener una postura de 90 grados entre espalda y caderas. Curiosamente es la postura que mantienen los meditadores, porque cuando se sientan a meditar están en 90 grados para que su diafragma, cuando yo inhalo, se abra, pueda hacer ese trabajo de masajear y bombear la sangre intraabdominal y cuando se cierre, la dispare a través de la vena cava inferior hacia corazón, pulmones, riego sanguíneo y por lo tanto cerebro, que por cierto es el segundo órgano que más oxígeno consume después de nuestro corazón. Entonces, todo este proceso yo lo fui aplicando y a los 3 meses volví al médico y volví por mi propio pie. Era un chaval joven y me acuerdo que me dijo, no sé qué has hecho, ni idea, pero sigue, no lo dejes. Y desde entonces que no lo he dejado. O sea que con mi fibromialgia he aprendido a vivir. Siempre digo que genio y figura hasta la sepultura. O sea, si dejara de hacer mis ejercicios y dejara de trabajarme y de hacerme autoterapia y autoobservarme, posiblemente saldría otra vez eh, ese dolor del alma, porque para mí la fibromialgia es el dolor del alma que te supura por todos los poros de la piel. Y cuando podemos más o menos aceptar
que efectivamente hay ese dolor y que efectivamente somos cojos, es cuando podemos andar. Entonces, yo en vez de negar mi dolor, en vez de negar mi cojera, en vez de negar lo que el cuerpo había manifestado, lo que hice fue aceptarlo. Y en la aceptación hay mucha relajación. Y ahí se puede empezar a hacer cosas. Efectivamente, yo tengo que estar pendiente every single day con mi cuerpo. No puedo despistarme, pero es que gracias a eso tengo una calidad de vida a mis 66 años superior a la de la mayoría de la gente de esa misma época, de esa misma edad. Y te puedo decir que mucha gente joven también. Bueno, yo que tengo fibromialgia desde hace más de 13 años, también te puedo decir que lo llevo como lo llevo precisamente porque hago mis ejercicios, porque la gente que me ve como a ti, yo te veo a ti, si me dices que tienes fibromialgia, digo, anda ya, María Ángeles, Exacto, anda ya. exacto, exacto. Pues sí. Y si Pues me vieras caminar y me vieras hacer los ejercicios, me dirías, tú no tienes nada. Y te diría, sí claro, tengo. claro, porque no se nos nota. Y sobre todo cuando Porque tenemos hemos esa... aprendido a convivir con eso y no Exactamente, permitir que eso nos frene, eso sino es. aprovecharlo a nuestro favor. Claro, yo lo que digo siempre es que yo pongo el foco en la salud que tengo, no en la que me falta, porque si no, entonces estaría sin poder Apaga y hacer vámonos. nada, Exacto, evidentemente, ¿no? apaga y vámonos. Y Claro, con lo que tú decías de la aceptación, pues a muchas personas les puede venir bien esto que has dicho, ¿no? Que hay que aceptar lo que uno tiene, lo que uno es, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí, aparte de aceptar, que eso lo acepté hace años, tuve que reconocerlo años después. Y el reconocimiento me claro, llevó a sentirme claro, mejor. claro, claro. Es que la aceptación para mí es un reconocimiento. Y Ujú. cuando hablo de aceptación no hablo de conformismo, porque se suele confundir etimológicamente aceptar con, evidentemente, bueno, pues ese conformismo, ¿no? Entonces, una cosa es esa especie de, ¿qué le vamos a hacer? Me ha tocado, ¿no? Esa conformidad. Y la otra es esa aceptación que viene de darte cuenta que no puedes cambiar algo que te ha tocado vivir, porque ese es tu proceso y porque seguramente es la misión de tu vida. Es decir, eso me ha permitido acercarme al dolor, algo de lo que los humanos solemos huir. Entonces, hay un tema muy candente hoy en día que es la gente negativa o tóxica. Y yo siempre digo, no hay gente negativa ni gente tóxica, hay gente que no sabe más. Entonces, si a ti te afecta esa toxicidad y esa negatividad del otro, es porque te está haciendo de efecto, te está haciendo de pantalla, te está haciendo de espejo. En el momento en que tú aceptes que eso también lo tienes tú, va a relajarse y vas a poder mirar al otro como miras una manzana, sin que haya una intervención ni que sientas que te estás defendiendo o que te están apabullando o que esa negatividad o esa toxicidad que el otro crees que tiene, en realidad es tu propia negatividad y tu propia toxicidad viéndola en otro ser humano. En el momento en que aceptas que tú la tienes, que dejas de huir de ti, que dejas de poner tiritas y empiezas a hacer y empiezas a despistarte, en el momento en que ¡bum!, bajas al planeta Tierra y aceptas lo que sí hay y partes de lo que sí hay, se relaja algo que para mí es muy importante y es ese corazón que tenemos endurecido hacia todo aquello que no nos gusta. Entonces, cuando conseguimos que lo que no nos gusta nos guste o simplemente no nos afecte tanto, la vida cambia mucho. No solo para contigo mismo, sino para con los demás. Hay más empatía, hay más aceptación de la vulnerabilidad, hay más amor y hay más apertura, open the mind, que dicen, ¿no? Es como que, ok, el otro no me está molestando, el otro no es un enemigo, el otro es mi espejo. En último caso, soy yo mi enemiga. Y siempre he dicho que no hay peor enemigo que uno mismo. En los momentos más fuertes de mi vida que yo ¡bum!, estaba en esos procesos en donde todo es oscuro, yo me acuerdo que me decían,
pero ¿cómo estás? ¿Estás mal, no? Y decía, no pasa nada, estoy bien porque estoy muy mal. Entonces, es ese juego, esa ley de Heráclito de Éfeso, ¿no? Que es el padre de los opuestos, el que te dice que si estás muy bien, también puedes estar muy mal. Y si estás muy mal, también puedes estar muy bien. O sea, existen los contrarios, existe noche y día, alto y bajo, blanco y negro, risa y llanto. Entonces, si intentamos negar uno porque no nos gusta, estamos negando su contrario. Entonces, no vamos bien. Totalmente de acuerdo. Además, me gusta mucho que hayas dicho que no crees en que haya personas tóxicas, porque yo No, digo lo mismo. Para mí hay exacto, personas inconscientes. No somos conscientes a veces de las cosas y eso nos hace ser o tener una manera, actitud claro. exactamente que no es la correcta, ¿no? Exacto, Contigo y con los demás. Así que exacto. me encanta que seas del clan de la que no hay personas tóxicas, No, y porque esa además, palabra a mí no me gusta nada. oh, es fatal esa palabra. Es como decir, ¿cómo que hay Sí, sí. personas tóxicas? Casi te podría decir que es una palabra muy racista. A mí, a mí no me parece buena No, porque estás excluyendo a una exacto, persona porque esté mal, además puede estar mal en un momento determinado de su vida, pero va a ser, si puede, la llamas tóxica, ya dices que es tóxica para toda su vida, no exacto. puede Estás cambiar, ¿no? haciendo un gueto Estás y haciendo un gueto. y sin darte cuenta, además, que la tóxica puede que no sea ella, sino tú. También, ¿Entiendes? efectivamente. Entonces es como decir, cuidadín, cuidadín con los juicios de valor que lanzamos, porque en realidad cada vez que lanzamos un juicio de valor, lo que estamos haciendo es una proyección nuestra. Mm. O sea, si te pones a escuchar las críticas que la gente hace de sus congéneres, te podrás dar cuenta que se están definiendo ellos mismos a través de esas críticas. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, y con toda esta experiencia que tienes en el año 2011 pones en marcha Natura Respira Mm, 3.0, ujú. que es una escuela europea de respiración, ¿no? Sí, sí, correcto. Cuéntanos cuándo empieza, bueno, cómo empieza esta escuela, quiénes sois, qué hacéis. Pues mira, el 3.0 es cuerpo, mente y espíritu. Y empecé con mi hija, que es actriz, y ella es una experta en voz y cuerpo. Y entonces empecé, ella llevaba la delegación, llevaba Londres, estaba en Londres, en aquellos momentos estaba estudiando, especializándose en Shakespeare, y era una manera de que también pudiera pues, tener unos ingresos. Y ella era la representante. Luego he trabajado con varios médicos. La primera persona que me apoyó cuando escribí el libro del Dime cómo respiras y te diré cómo vives, que está, ¿cómo se llama esto? Está ¿Descatalogado? exacto, porque se hicieron dos ediciones y con todo lo del COVID y con todo lo que ha pasado, y además yo tengo que volver a revisarlo porque sabes que las cosas cambian. Ujú. Y ahí fue donde se ha quedado parado en la tercera edición, así que seguramente para el 2022 sacaremos la tercera edición. Pero uno de los médicos es Enric Freixa, que es uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras y me apoyó y me ayudó mucho en todo el conocimiento del diafragma del cuerpo humano, de cómo funciona. Eso fue una época muy bonita porque era mi mentor, era el que me corregía y me decía, no, que por aquí metes la pata, no, que eso no es así. Y me ayudó a entender ese puzzle interno que es el cuerpo humano. Y luego tuve la ocasión de conocer otro médico, que es un neurólogo que ya está jubilado, y con él entendí el funcionamiento y la conexión del subconsciente con el cuerpo. Entonces, con él me di cuenta de que cuando yo estoy triste, mi cuerpo hace esto y mi respiración se corta. Y cuando abrimos el cuerpo, la respiración se alarga y la mente también se nos abre. Entonces, las rutas neuronales, las sinapsis, las dendritas, para que hayan esas sinapsis que hacen nuestro cerebro, tienen que estar muy bien oxigenadas. Y en función de ese oxígeno,
tendremos más energía, más vitalidad, más alegría, más creatividad, más resiliencia, etcétera, 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 etcétera. Eso fue lo que aprendí con él, que además tiene un libro, escribió un libro que se llamaba Entre dos aguas y que a mí, porque es de los pocos médicos que ha sabido darle la vuelta o sea, que ha hablado del cuerpo holísticamente, porque por regla general la medicina alopática no contempla el cuerpo holísticamente. O sea, yo recuerdo que de joven, cuando no sabían qué tenías, te decían, son nervios. Y se quedaban tan anchos, son nervios. Y tú decías, bueno, pero eso no causará algo. No, 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 son nervios. Entonces tenías que irte al neurólogo para que el neurólogo pudiera hacer algo, pero en aquella época los neurólogos estaban para otras historias. Te solían derivar al loquero, al psiquiatra. Y no era tampoco, no es tampoco la historia. Entonces este médico, Jaume, lo que hace es tratar el cuerpo humano desde la holística. Es decir, casi, y en eso hemos coincidido mucho y por eso trabajamos juntos, porque yo me refiero mucho a todo lo que es la epigenética y a todo lo que es la información transgeneracional que se pasa a la persona a través del feto. Esos 9 meses que estamos en la barriguita de la mamá, eso es un caldo de información brutal, ¿no? Y yo en aquellos momentos estaba entusiasmadísima, además lo adoro, es que lo adoro, es un hombre interesantísimo, este hombre se llama Rupert Sheldrake. Si alguien quiere investigar, es Shandrke, Sheldrake se escribe, Sheldrake. Y este hombre es el padre de la epigenética, que es la ciencia que estudia los antepasados, ¿no? La genética de los antepasados, de tus antepasados. Entonces ella empezó estudiando por qué en Holanda la gente después de la Segunda Guerra Mundial tenían la gran mayoría una tendencia, a engordar importantemente y dos, a comer compulsivamente. Y los analizaron y se dieron cuenta de que la mayoría habían sido gestados en la guerra, en la Segunda Guerra, es decir, que las mamás habían pasado hambre y miedo. Entonces, comer compulsivamente es una manera de matar el dolor y matar el hambre. Es como que no, no puedo parar de comer, ¿no? Sobre todo con el chocolate y con las cosas dulces. Y ahí fue donde empezaron a trabajar. Y entonces él también estaba en esa misma línea y empezamos a hacer conexiones interesantísimas. Y él me mandaba los casos que él ya no podía, como si yo fuera Lourdes, le decía, oye, basta, porque el último fue un señor que sufría él allá en los finales y eso fue como muy doloroso para mí, porque te enfrentas a algo que tú no tienes herramientas por más que quieras ayudar al otro. Y eso fue un punto de inflexión porque ahí pude reflexionar de que por más que yo quiera cuidar a alguien, si ese alguien no quiere hacerlo, no tengo ningún poder. O sea que el poder lo tenemos nosotros. Tú te quieres sanar, vas a sanar. Tú no te quieres sanar, no vas a sanar. Y eso no está en el consciente, eso está en el subconsciente. Entonces, a través de las posturas corporales y de tu patrón respiratorio, podemos ahondar en ese subconsciente. Y eso es interesantísimo. Y tanto que sí. ¿Y haces cursos de todo esto en la escuela? Hacemos formación y hacemos cursos de verano, para que no sea tan boom. Yo me llevo a la gente a caminar, porque caminando el líquido cefalorraquídeo le hace unos movimientos a los 2 hemisferios y es cuando nos relajamos. Fíjate que cuando uno está muy tenso, dice, me voy a dar una vuelta. Es aquello que estás, hostia, me voy a ver si me aire un poco y te vas a dar una vuelta y cuando vuelves ya estás mucho más relajadito.
¿verdad? Que eso, no sé si lo has vivido, pero seguro que... Mira, Sí, tu hija también es actriz, ¿verdad? Me sí, comentaste. Ok, también. pues ellos se aprenden los guiones caminando. ¿No te has Ujú, fijado nunca? sí, Caminando por la habitación, pitipim, y van leyendo el guión. O se van a la calle y siguen leyendo el guión. El líquido encefalorraquídeo relaja en los hemisferios y al estar los hemisferios relajados, esa información entra muchísimo más profundamente. Y por eso me los llevo a caminar. Entonces hago una cosa que se llama Therapy and Travel, que es llevarme a la gente a pasar 1 o 2 días en plena naturaleza, desconectada del mundo civilizado, no móviles, no PCs, es solo para amantes de las aventuras internas, porque dormir en pleno bosque, en una tienda de campaña, hacer tus necesidades en pleno bosque, bañarte en el río, pues no es para todo el mundo, pero tiene muy buena aceptación. Y en esos momentos en donde todos estamos necesitados de tener contacto con algo más auténtico, está gustando mucho. Y esto lo hago individual, máximo una pareja o 2 o 3 amigos, o sea, que haya una conexión entre ellos. Ese es uno de los servicios que damos. El otro son las sesiones individuales online o presencial y el tercero es la formación, que son 2 años. La formación es el posgrado para formar a futuros entrenadores de reeducación postural y respiración. Y en estos momentos tenemos entrenador 2 en Holanda, una en Toulouse, otra chica en el Tirol italiano, y por aquí, por Girona, y en breve nos va a empezar una persona en Sevilla que es un practicante de mindfulness. bueno, y decías antes que además has escrito un libro que lo vas a volver a revisar para darle otra vueltita y sacarlo el año que viene, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas en este libro? Pues en este libro explico qué es, cómo funciona el diafragma, cómo incide en nuestra calidad de vida, cómo incide en nuestra respiración, porque la respiración se ha puesto de moda. Hace ya más de 20 años que doy formación, o casi, y me doy cuenta que se cometen muchísimos errores y que el diafragma es el gran desconocido. Entonces, un poco lo que te decía, por ejemplo, eso que hablan de la respiración abdominal, que yo me pongo las manos en la cabeza y digo, por Dios, no. Hay un ejercicio para todos los que nos escuchen y que estén haciendo respiraciones abdominales. Poneros de pie, pónganse ustedes de pie, hinchen ese vientre y pongan la atención en sus lumbares y se van a dar cuenta que cuando hinchas el vientre, las lumbares se van hacia adelante, con lo cual estamos acentuando los dolores de lumbares. La respiración abdominal dicen que es la de los bebés, ¿cierto? Pero yo nunca he visto un bebé de pie, siempre los he visto en horizontal. Así que es una respiración como máximo, para hacerlo estirados en la cama, ni sentados en posición de loto, ni evidentemente de pie. Entonces es importante que cuando hablamos de respiración empecemos a conectar que la respiración no son los pulmones, sino que es el diafragma. Y hay un apartado en el que yo siempre digo que evidentemente la respiración empieza en los tobillos. Hemos hablado de holística, ¿te acuerdas? Sí, Ok. claro. Si mis tobillos están hacia adentro, toda mi musculatura va a estar eh, tensada. Con lo cual, el diafragma, que es una membrana, no tengo aquí las fotos para enseñártelas, pero bueno, si entráis en mi web o en LinkedIn me seguís, vais a ver que suelo colgar bastante información de cómo es un diafragma. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, porque es el cuerpo humano, ¿no? Y no nos han habituado a ver un cuerpo humano en vivo y crudo. Entonces, esa membrana diafragmática está ligada, si no me falla la memoria,
séptima, octava y novena vértebra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo muevo esta pestaña, mi diafragma también se puede sentir afectada. Un tronco hacia atrás afecta a la hiperlongación de mi diafragma. Un tronco encogido, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, si los tobillos miran hacia adentro, las rodillas mirarán hacia adentro, las caderas mirarán hacia adentro, mis hombros mirarán hacia adentro, con lo cual, fíjate qué poco espacio tengo yo aquí y esto estarán en un poti-poti importante en donde allí podemos encontrar esos pensamientos dolorosos, esos pensamientos negativos, esos juicios de valor en los que nunca salimos bien, etcétera, etcétera, etcétera. María Ángeles, yo mientras te escuchaba, toda atenta, estaba observándome desde dónde respiro. Tú decías, sí, tú decías que evidentemente yo he aprendido siempre con mis maestros que bueno, hay varios tipos de respiración, ¿no? Y que la respiración abdominal, como tú bien has dicho, pues es la que tienen los bebés. Y además es la natural, quiero decir, es con la que nacemos respirando desde el vientre, por eso los bebés respiran desde el vientre, ¿no? Entonces yo No, me sé, no, no, a es ver, desde el diafragma. pero ¿y por qué yo estoy sentada, María Ángeles, y yo respiro desde el vientre? No De estás forma respirando. natural, No, yo no me esfuerzo. no. Cuéntame, cuéntame. Es tu diafragma que desciende. ¿Qué ocurre ahí? Qué pena que no tenga, qué pena que no tenga aquí la foto para que lo pudieras ver. No sé cómo, es que no sé, a ver si pudiéramos hacerlo desde aquí. Yo sé que había compartir pantalla. Ah, no, pero has inhabilitado el compartir pantalla. Ah, pero yo te lo pongo si ¿Sí? quieres. Lo que pasa es que ¿Puedes? no, es que no sé hacerlo, no te creas que yo entiendo Ah, mucho. a ver si pudiéramos, porque estaría muy bien que la gente pudiera verlo, porque es una pregunta muy, muy interesante la que acabas de hacer. Pero ¿y cómo se hace? A ver, tú dime y yo lo hago. Mira, tienes que darme, seguramente en Compartir compartir pantalla, si clicas al lado de, a ver, permitir, sí, ves que tienes renombrar, que tener, permitir grabar, poner sala. o en los participantes, vete a Sí, participantes, estoy ahí y estoy en Natura, donde tú estás y pone ok, desactivar vídeo y luego pone más. tiene que haber que me cedas a mí de anfitrión, A ver, hacer hospedador. o anfitrión, en el mío pone anfitrión, Ah, aquí cuando hago pone hacer esto. hospedador. No, en el mío, porque ahora tú eres la anfitriona. Sí, sí. Vale, pues ahora tienes que cederlo a otro. Es como que Pues compartes no lo esa. sé. Bueno, es igual. Bueno, es Ven a igual ver, porque ven a vamos ver. a tardar Espera, más y como, sí, espérate, yo tengo una foto por sí, aquí y enséñanos a ver. Va a ser a ver, más fácil. eso será más fácil Sí, y se puede ver, intentaremos que se vea bien. Espera, cerraré por aquí para que la luz no nos haga una mala jugada. sí, Esto es MacGyver total, ¿eh? Uy, totalmente, vamos. no se ve nada. Qué chicas que somos, ¿eh? Madre mía. Para que Como luego queramos digan, algo. exacto, para que luego digan que lo grabado no puede ser ameno e interactivo. Os estamos enseñando y coparticipando de nuestras tripas para que podáis ver. Mira, A a ver, ver si lo pillé. ¿Puedes verlo? perfecto, ¿Sí? ¿Se ve perfectamente, bien? sí, sí, A ver, que sí, por aquí, ahí, ok. ¿Veis esa flecha amarilla? sí, la veo, Ok, eso es el diafragma. sí, Entonces, ¿ves que debajo está el hígado? Eso que ocupa tanto sí, espacio. Eso de sí, aquí. el Uy, hígado, el sí, hígado. Vale. ¿Ves? Delante ves, luego tienes el corazón en medio de los dos pulmones. sí, Ok. ¿Ves entonces todos esos recovecos de los intestinos? sí, ¿Ves la boca del estómago? sí, Vale, eso es todo lo que hay debajo de la cúpula diafragmática. sí, Entonces, bien, cuando el diafragma se abre, ahí, ahí, se ahí, abre, exacto, hace como un masaje a todos esos órganos, los desplaza hacia abajo y hacia adelante. Con lo cual, lo que se siente, sí, se hincha el vientre, claro que sí, porque como no tienes en tu faja abdominal, no hay tono, no estás sentada en 90 grados, que es lo que le da tono a tu pared abdominal,
tú estás sintiendo como todos esos órganos que acabas de ver son desplazados hacia abajo y hacia adelante y caen encima del suelo pélvico. De ahí los famosos hipopresivos. Ah, bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que toda la sangre intraabdominal que hemos visto aquí, ahora no sé si se verá Ahora no, ahí se ve ahí, bien. toda la Sí, sangre que queda en estos recovecos en blanco que se ve, sí. esa es la famosa microbiótica intestinal. Ujú. Entonces, si por la postura de relajamiento, yo le llamo sofing, ah, ahí cuando el diafragma baja, no hace si hay tono, si hay, la pared abdominal tiene tono por la postura de 90 grados, hace como una especie de compresión entre la pared y los órganos que hay debajo. Entonces, esa sangre que acabas de ver que se queda en los recovecos, cada vez que yo inhalo mando una cantidad de sangre importante al hígado, la limpia de toxinas y la manda entonces a través del movimiento que hace el diafragma a través de la vena cava inferior. Entonces, pared abdominal, inhalo, siento cómo se desplazan esos órganos. Como aquí no se cede, esa sangre que previamente el hígado ha limpiado sale disparada con fuerza a través de la vena cava hacia el corazón, bombea perfectamente las válvulas mitrales y se va directamente a los pulmones y de pulmones al riego sanguíneo. Lo que tú estás sintiendo son todos esos órganos que el diafragma desplaza en cada inhalación y en cada exhalación. Ese movimiento que el diafragma hace de desplazar lo realiza aprox unas 24.000 veces al día. Madre de Dios. Madre del Y amor yo hermoso. encima no tengo tono, por lo que te he entendido. Yes. Yes. Entonces, cuando tú te sientas que no es fácil, porque claro, si en mi musculatura no está habituada a tener tono, a mí me va a costar mucho. Porque claro, tiene que haber para yo sé, porque si no, es que me duele, es que tal, es que cual, claro, porque estamos cambiando, estamos saliendo de nuestra zona de confort para ir hacia otra zona en donde vamos a tener que poner una constancia y un compromiso para solucionar lo que queremos solucionar, ¿ok? Entonces, claro, ese tono es el que hace que esos órganos puedan trabajar bien. Es decir, lo que te decía antes de los médicos, todo lo que es tema de colon irritable se soluciona con la postura. Yo he tenido resultados brutales con gente que la iban a operar del hígado y no ha hecho falta. ¿Por qué? Porque si dentro hay espacio, aquí también hay espacio. Si dentro no hay espacio, aquí tampoco hay espacio. Y entonces me voy a turullar. Uy, esto es nuevo, hoy tengo que aprender cuántos son 2 y 2 y 2 y 2, pero a la mierda. Y lo mandamos a hacer puñetas. Entonces, se trata de que cuando sintamos esa especie de que me estoy atorullando, observa tu postura, intenta recolocarte lo máximo bien, lo que decían los abuelos, siéntate bien para comer, darle espacio a todos esos órganos, ¿vale? Y respira varias veces, tómate un Kit Kat, respira varias veces y vas a ver cómo se relaja esa especie de aturullamiento, ¿no? Ay, ay, no sé, yo no sé, esto nunca lo he hecho, Dios mío, qué difícil, no podré, no podré. Sí podrás y sí sabes, si calmas la loca de la casa, que normalmente es porque hay una falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, para saber qué nivel de oxígeno tengo en sangre, hay unos aparatitos que te los pones en el dedo y él te dice el nivel de oxígeno que hay en sangre. Todo lo que sea por debajo de 100, los médicos te van a decir que está bien, pero es justito. Todo lo que está por encima de 100 es perfecto. Bueno, pues ha sido un placer escucharte, un placer aprender contigo. Y como dirían en la canción, no toda una vida me estaría contigo. Si Bueno, no te no, preocupes, cariño, porque como tenemos muchos temas en común, seguiremos en otros. seguiremos en otro. Bueno, pues ¿dónde pueden encontrarte, María Ángeles? Bueno, en LinkedIn está Natura Respira y está mi perfil de María Ángeles Farreny.
seguidme si queréis saber cosas de cómo funciona vuestro cuerpo humano en la web www.naturarespira.eu y si no, pues llamándome al teléfono que también está en el apartadito de LinkedIn. En Facebook también estamos, en Instagram también y luego para los más curiosos el canal de YouTube, Natura Respira 3 y ahí hay hasta clases enteras grabadas. Así que quien quiera saber más, quien quiera averiguar más cositas, váyase usted a YouTube. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por compartir tu vida, tu experiencia con nosotros. Te deseo lo mejor, María Ángeles, y te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde España. Igualmente, y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder difundir las bondades de una buena praxis postural y respiratoria.